Bueno, hoy día vamos a ver un gráfico de una fuerza que está afectando una partícula, una fuerza muy específica que está oscilando. Esta es la ecuación de una fuerza que está oscilando, si se dan cuenta, es un vector, en este caso f sub 0 del vector, que está siendo multiplicado por seno de wt, y nos damos cuenta que seno de wt es un número que va variando entre menos 1 y 1, ¿cierto? Entonces ese vector se va a hacer grande, después va a achicarse, después va a apuntar por el otro lado, va a llegar a un máximo, se va a empezar a achicar, va a empezar a apuntar hacia el otro lado, y esa fuerza es la que está afectando a nuestro objeto. Entonces a partir de esa fuerza vamos a encontrar la ecuación de aceleración, velocidad y posición del objeto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, segunda ley de Newton, tenemos la fuerza igual a la masa por la aceleración, y ya tenemos prácticamente la fórmula de la aceleración, pues la masa la tiramos para el otro lado. Bueno, no la he tirado acá, pero si se fijan la tiramos para el otro lado y me quedaría la aceleración sola, y eso ya es la ecuación de la aceleración respecto al tiempo, porque lo único que está variando es la t, en el seno. Y aquí simplemente en la f reemplacé esta ecuación que define a esta fuerza oscilante. Si ya tenemos la aceleración, si yo quiero sacar la velocidad, voy integrando, recordando que obviamente la aceleración la puedo escribir como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Así que listo, aquí pasé la m para el otro lado, aquí ya se nota, y integro a la izquierda y a la derecha una integral indefinida. Nosotros sabemos que por el teorema fundamental del cálculo, esta derivada con la integral simplemente me queda la función, y al lado izquierdo yo tengo que integrar simplemente el seno de wt, porque esto es una constante que va afuera, y la integral de seno de wt es menos coseno de wt dividido w, más una constante arbitraria que en este caso tiene dimensiones de velocidad, si se dan cuenta. ¿Por qué yo sé que la integral de seno de wt es menos coseno de wt dividido w? Una manera de darse cuenta es derivando esta función y viendo que da exactamente seno de wt. En este caso no voy a hacer la integral de esto, simplemente tienen que aplicar un cambio de variable, es súper fácil, pero ahí va un poco más allá del video. Para eso pueden ver los videos de integrales en YouTube. Entonces, ahí está. Luego tengo la ecuación de la velocidad ya lista. Porque esto es una velocidad en función del tiempo, lo que va a cambiar es simplemente ese coseno de wt. Luego, si yo quiero sacar la ecuación de posición, o lo que me va a decir dónde va a estar la partícula en cualquier momento, vuelvo a integrar esta velocidad, sabiendo que la velocidad la puedo escribir como la derivada de la posición respecto al tiempo. Integro nuevamente respecto al tiempo a ambos lados. En el lado derecho, ocupando el teorema fundamental del cálculo, me queda simplemente la posición, que es en función del tiempo. Integrando esto es una constante, queda ahí, ¿cierto? Y la integral de coseno de wt es seno de wt dividido w. La integral de c1, que es nuestra constante arbitraria, es c1t. Y aparece otra constante arbitraria debido a la integral indefinida, que esta va a tener dimensiones de posición. Va a ser un vector de posición en el fondo. Y estamos listos. Tenemos la ecuación de posición, tenemos la ecuación de velocidad y tenemos la ecuación de la aceleración si es que esta masa la pasamos para el otro lado. Ahí están, más lindas, escritas con la dependencia de t explícita. Entonces tenemos que hay un vector de posición inicial, ¿cierto? Porque estos términos de acá se anulan cuando el t es 0. Recordemos que seno de 0 es 0. La velocidad y la aceleración. Si quieren verificar acá que la integral de coseno es seno de wt partido w, simplemente deriven esto de acá y les va a dar exactamente coseno de wt. Fíjense que la derivada de seno de wt, aplicando la regla de la cadena, es coseno de wt por w, y esa w que quedó afuera se va a cancelar con la de abajo y ahí me da coseno de wt. ¿Ya? Eso es como el procedimiento más inverso. Bueno, ahora que ya tenemos nuestras funciones, vamos a intentar ver cómo es el movimiento de esta partícula. Haciendo un gráfico y partiendo de ciertas cositas que nos van a facilitar el problema. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que C2, que viene siendo, ¿cierto?, la posición inicial, o la posición en tiempo cero, vamos a suponer que es 0, que este C2 es un 0, o sea que parte del origen. Vamos a suponer que C1, que es cierta velocidad que aparece aquí, ojo que no es la velocidad inicial, porque si yo acá pongo un 0, este término no se me cancela al ser coseno de 0 igual a 1, así que C1 no necesariamente es la velocidad inicial, es cierta velocidad, ¿no?
Vamos a suponer que C1 está en dirección X tongo y vamos a suponer que este vector de fuerza está apuntando en menos Y tongo, ¿ya? Esto podría ser, por ejemplo, un plano, por eso lo dibujé con cierta inclinación, y una fuerza que está tirándolo para allá, después para allá, para allá, para allá. Entonces nuestro problema estamos en esas condiciones. Analicemos entonces bajo estas condiciones la función de posición. Tenemos que queda de esta manera, ¿se fijan? El término C2 se anuló, así que solo me queda aquí. Por las condiciones de mi problema, la única componente en X de la posición es este término de acá, y la única componente en Y de nuestro vector de posición es este término de acá. Esta fuerza está en Y, aquí lo dice, y esta parte de aquí está en X. Entonces yo, en todo momento, fíjense que voy a tener un vector multiplicado por t que se va a ir agrandando. Entonces, una componente de nuestra posición es un vector que se va agrandando porque el tiempo va pasando. Entonces C1 se va a ir multiplicando por 2, por 3, por 4, se va a ir agrandando, ¿se fijan? El vector inicial C1 está ahí, C1 por t, un poco más grande, ¿cierto? Y a medida que va pasando el tiempo, este vector se va a ir agrandando. Esa es una componente del vector de posición. Y la otra componente del vector de posición es esta componente en Y tongo, ¿cierto? Aquí o acá, que va a ser este valor, F0, dividido mw al cuadrado, que se va a ir haciendo negativo, positivo, negativo, positivo. Si se fijan por el seno de Wt, que va a ir cambiando desde 1 a menos 1 a medida que va pasando el tiempo. Entonces, el valor máximo que puede tener en Y tongo es cuando este seno de acá vale 1 o menos 1. Ahí es cuando esto es máximo. Entonces, ¿cierto? Vamos a tener el vector de posición, va a tener un máximo, si se fijan, aquí está simbolizado con la línea azul, ese va a ser un máximo, otro máximo va a estar acá, ¿cierto? Y así van a haber muchos máximos de la parte en Y del vector de posición. Y esto que va a ir, ¿cierto?, siempre aumentando. Por eso, en el fondo, es una combinación, el movimiento de la partícula, de dos cosas. Un vector que se va haciendo así, y otro vector que va haciendo así. Si combinamos ambos, me queda exactamente este gráfico. O sea, como una especie de ondita, ¿cierto? Y la partícula va a ir oscilando, pero avanzando hacia la derecha, en torno al eje X. Y eso es lo que pasa cuando tenemos una partícula que está siendo afectada por una fuerza oscilante. Este es un tipo de condición inicial. Podría haber otra, por ejemplo, que C1 también vaya hacia allá, pero que F sub 0 no esté perpendicular, sino que esté así. En ese caso, por ejemplo, probablemente la partícula estaría haciendo como algo así. También estaría oscilando, pero no tan perpendicular, podríamos decir. Así que aquí tenemos un caso interesante en el que podemos darnos cuenta de cómo va a ser el movimiento de una partícula cuando conocemos la fuerza que la está afectando y esta es oscilante. Bueno, aquí les tengo un gráfico, voy a dar el tiempo a correr y ahí nos podemos dar cuenta que yo puse exactamente esta fórmula aquí en GeoGebra para el vector A, que sería este vector que está siendo afectado por mi fuerza F sub 0 y como se dan cuenta es el movimiento que está haciendo. Ahora, recuerden que la amplitud máxima está dado por la fuerza dividido la masa y W. Entonces, entre W sea más grande, la amplitud debería ir bajando. Entonces, podemos darnos cuenta de eso. Si yo acá, por ejemplo, hago que el W aumente un poquito, vamos a aumentarlo ahí al doble, se van a dar cuenta de qué es lo que va a suceder. Entonces, le damos a animar y bajó la amplitud máxima de la fuerza. ¿Se fijan? Entonces, eso. Espero que les haya servido para entender mejor el movimiento este monito acá. Y bueno, aprovechemos también de cambiar F0. Pongamos, por ejemplo, que F0 sea 1,-3 y veamos qué es lo que sucede con la partícula si es que el vector de fuerza no es perpendicular a C. Y ahí está lo que yo les decía, que la partícula sí está oscilando, pero no de una manera tan perpendicular, podríamos decir. Así que eso.